Una vez finalizada la Guerra de los 10 Años, en 1878, la actividad marítimo-portuaria en Baracoa marcó un primer periodo de crecimiento en lo económico, social, político y cultural. ¿Qué importancia tuvo esta actividad para el crecimiento y consolidación de la economía en la Baracoa de esos tiempos? Te invito a conocer esos detalles. ¿Para cuándo? Una investigación realizada por el licenciado en Historia y especialista del Archivo Histórico de Baracoa, Willy Nelson Ruiz Guilarte, nos permite desarrollar el tema de hoy. Muchas gracias, Willy, por acompañarnos y bienvenido al espacio. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes y con los amigos televidentes. En 1803, la bahía de Baracoa fue declarada puerto con todas las estructuras necesarias para el desarrollo del comercio marítimo. Pero además, en 1804, salen desde este puerto los primeros racimos de guineo para el exterior. ¿Solo se exportaba guineo en los primeros años? En estos años iniciales, a lo que tú hacías referencia y con esas mejoras que se hicieron en nuestro puerto, no solamente se exportaba guineo por acá por Baracoa, otros renglones se sumaban a este proceso de exportación, como es el caso del azúcar, el tabaco, el café, el jengibre, pequeñas partidas de piña, frutas como el coco, naranja y por último la cera y la miel de abeja. Es decir, que estamos hablando de una etapa de crecimiento. Entonces, ¿cuáles fueron esos factores que propiciaron el desarrollo marítimo-portuario en Baracoa a partir del año 1878? En primer lugar, se va a crear o se van a dar determinadas circunstancias para que el mercado norteamericano crezca espectacularmente y que en varias ciudades como Baltimore, New York, Boston, New Orleans se den las condiciones necesarias para asumir este mercado del banano que se está gestando. Por otro lado, se va a introducir una nueva variedad de guineo que va a sustituir a aquella que se va a exportar en los años iniciales en Baracoa, que era el guineo morado. Ahora se va a introducir el guineo Johnson con mejores condiciones. Por otro lado, va a surgir una nueva clase social, o sea, integrada por esa oligarquía bananera que va a ocupar todo el espacio comercial de la ciudad. Y no solamente eso, sino que también va a extenderse a otros enclaves productivos, como es el caso de Boca de Samá y Banes. Además, otro factor de gran importancia es que se va a introducir tecnología que va a facilitar el proceso de embarque y transportación del guineo. Estamos hablando de los vapores y también de un caso muy particular, o sea, la introducción de los elevetos, o sea, el sistema Blecher de fabricación alemana que se van a instalar en las márgenes opuestas del río Yumurí. Willy, ¿qué niveles de exportación de productos logró alcanzarse en este periodo? En este periodo del cual estamos hablando, en Baracoa se va a alcanzar un nivel progresivo de crecimiento de exportación de estos productos. Pues por citarte varios ejemplos, una vez finalizada la Guerra de los 10 Años, en 1879 se pasa por primera vez del 1.000.000 de racimos exportados. 6 años después, en 1885, ya se pasa por primera vez de 2 millones de racimos exportados. Y posteriormente, 6 años más, para que veas las casualidades, en 1891 ya la exportación de productos tropicales al mercado exterior pasa ya de los 3 millones de racimos. ¿Qué destino tenían los productos que salían del puerto de Baracoa? Inicialmente, estos productos que salían por el puerto de Baracoa tenían como destino principal los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y el Caribe. Pero con el paso del tiempo, finalizando la década de los 80, el mercado norteamericano se va a convertir en el principal destino de estos productos que salían por acá, por nuestro puerto. El auge de la actividad marítimo-portuaria en Baracoa a partir de esta etapa propició también el surgimiento de ciertas sociedades mercantiles que además de la exportación de guineo se dedicaban a otras actividades. ¿Pudiera referirse un poco a este aspecto? Surgieron otras sociedades mercantiles que tuvieron otros fines, tanto económicos como sociales, como es el caso de la sociedad formada por José Vidallet e Isidro Monroy, que instaló una refinería de petróleo el siglo XX, pero también hubo otras que se dedicaron a la fabricación, exportación de aceite de coco,
De ahí que hayan construido también la fundadora, la fábrica destinada para esto. Fíjate si es así, que hasta el poblado de Sabana va a experimentar un crecimiento económico al surgir en este sitio sociedades mercantiles dedicadas al comercio general, pero también a todo tipo de actividades como la compraventa de víveres, loza, ferretería, quincallería, aprovechando las condiciones físico-geográficas de ese territorio, dados por los suelos rojos que tenía, la ubicación y también por la existencia de los elementos que se implantaron allí. Te invito a conocer un poco más los detalles de nuestra historia a través de Mi Ciudad. Los lancones eran espaciosas embarcaciones dedicadas al traslado del guineo en Baracoa, desde los muelles hasta el vapor o nave refrigerada, que anclada en la zona de la bahía con mayor calado, recibía en sus bodegas grandes volúmenes del fruto para conducirlo al mercado internacional, principalmente el norteamericano. Los lancones eran tirados por remolcadores que los acercaban a la nave principal, donde se ejecutaban las descargas. Al decaer la producción bananera y extinguirse las exportaciones en la localidad, estas espaciosas barcas, símbolos del florecimiento marítimo portuario en Baracoa, fueron situadas en el tramo del río Macaguanigua, aledaño al muelle Simón, donde con el paso de los años y sin utilización alguna, languidecieron hasta su total desaparición. Una que otra imagen de la época nos anuncia que los lancones formaron parte de mi ciudad. Comprarme frutas, mango. Continúo conversando con Willy Nelson Ruiz Guilarte, especialista del Archivo Histórico de Baracoa. ¿Qué influencia tuvo el auge de la actividad marítimo-portuaria en Baracoa en otras esferas de la sociedad de ese entonces? El desarrollo de la actividad marítimo-portuaria en Baracoa va a condicionar una gran influencia que se va a extender hacia otras esferas de la sociedad baracuesa. Pues por citarte varios ejemplos, van a aparecer las sociedades de recreo que van a estar integradas por diferentes clases sociales, pero también alrededor de ellas se van a nuclear la élite, fundamentalmente formada por los hermanos Dumois, los hermanos Monet, José Vidayec, José Simón González, los hermanos Puig Pirella, entre otros. Pero además se desarrolla la prensa en Baracoa y el punto de arrancada lo marca la fundación en 1881 del periódico El Yunque, al que se suman el Eco de Baracoa, la Dosimetría, entre otros que van a ofrecer toda la información política y de índole diversa que sucedía en aquel momento. También esta actividad va a generar ciertos ingresos que van a permitir la reconstrucción en 1886 de la Iglesia Católica, pero también se van a importar todo tipo de materiales que van a condicionar e influir en el desarrollo de la villa desde el punto de vista arquitectónico urbanístico, o sea, las casas van a tener más de un nivel, se van a decorar con arcos triunfales en los interiores, los mosaicos que van a ser de variados colores, las buhardillas, entre otros elementos que van a tipificar a la Baracoa de aquel entonces. Bueno, Willy, después de conocer todos los logros que tuvieron lugar en Baracoa durante esta etapa, ¿qué suceso dio fin a la actividad marítimo-portuaria en Baracoa? El suceso que marca el fin del desarrollo de la actividad marítimo-portuaria en la antigua región histórica de Baracoa va a ser el reinicio de la Guerra de Independencia el 24 de febrero de 1895 con los alzamientos simultáneos que ocurrieron en diversas partes del país. Por lo tanto, va a ser este importante acontecimiento el que va a ocasionar el declive de esta actividad que se venía realizando hasta entonces. Hasta aquí el recorrido de hoy por una de las aristas de la historia local. Agradecemos la presencia del licenciado en Historia, Willy Nelson Ruiz Guilarte, por acompañarnos en esta travesía. Nosotros volveremos a encontrarnos la próxima semana para seguir baracoando.